Hola y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a ir mucho más allá de esos típicos clichés militares que todos conocemos en los libros de historia, para examinar a un personaje que, francamente, es un verdadero rompecabezas. La historia muchas veces nos vende figuras de cartón, súper unidimensionales, pero cuando empezamos a rascar un poco, a revisar los datos, los documentos y los testimonios de primera mano, aparece algo fascinante. Así que vamos a deconstruir este mito paso a paso. Bueno, entremos de lleno en el tema. Es facilísimo quedarse con la postal del conquistador legendario, siempre montado a caballo y con la mano en el abrigo, ¿verdad? Pero la realidad es que tenemos que ver más allá de esa fachada. Debajo de todo ese uniforme y tantas medallas había un ser humano increíblemente complejo, lleno de contradicciones, pasiones bastante intensas y muchas vulnerabilidades. Y eso nos lleva a la gran pregunta que va a guiar todo este recorrido. ¿Quién fue realmente Napoleón Bonaparte? Para responder a esto, vamos a navegar por 5 grandes puntos. Primero, el ascenso del emperador. Luego, nos meteremos en su turbulenta historia de amor con Josefina. Pasaremos a un análisis puramente estratégico de Waterloo. Después, veremos su tremendo efecto mariposa a nivel global y, para cerrar con un poco de intriga, los misterios de Santa Elena. Empezamos con la sección 1, el ascenso del emperador, y resulta fundamental detenernos en la tremenda ironía de sus inicios. Imagínense, un niño que nace en la isla de Córcega en 1769, que creció literalmente odiando a los franceses porque sentía que oprimían a su gente, y que termina convirtiéndose, pues nada menos, que en su gobernante supremo. Es uno de esos giros del destino que simplemente desafían toda lógica. Si trazamos su línea de tiempo, vemos un viaje que parece de película y a una velocidad meteórica. De sus raíces insulares a comandar el ejército en 1796, 8 años después se autocorona emperador, 11 años más tarde la derrota total en Waterloo y finalmente muere en el exilio. Es una trayectoria súper condensada que en poquísimo tiempo puso a todo un continente de cabeza. Y fíjense en esta frase, porque ilustra de manera brillante cómo funcionaba su cabeza. No quiero descender de nadie. Con eso dejaba clarísimo que se negaba rotundamente a ser el típico monarca del antiguo régimen. Él no iba a justificar su poder diciendo que venía de una sangre divina o de una larga lista de antepasados. Para nada. Su autoridad se iba a basar estrictamente en sus propios méritos y en sus victorias. Toda esa idea del mérito propio la llevó a la práctica en una imagen pública meticulosamente diseñada. Llegamos a diciembre de 1804. No fue a Reims, como hacían los reyes antiguos, sino a Notre Dame, en París. Llevó al mismísimo Papa Pío VII para oficiar el evento, pero aquí viene lo interesante. Rompió todo el protocolo y se coronó a sí mismo. Quería que todos vieran que el poder era suyo. Y para que se den una idea, esta movida costó más de 8,5 millones de francos, una verdadera fortuna invertida en legitimar su nueva dinastía. Pasemos a la sección 2, amor y desamor con Josefina. Dejamos a un lado por un momento al estratega frío y calculador, y entramos en su vida privada, que la verdad era sumamente volátil. Este matrimonio nos da una ventana perfecta para entender al hombre sin la corona. Si leemos sus primeras cartas durante las campañas militares, vemos a alguien completamente consumido por la pasión, casi como un adolescente. Esta frase, escrita meses después de la boda, nos muestra a un líder militar perdidamente enamorado de una mujer que, mientras tanto, prefería quedarse en París disfrutando de la vida social. Pero ojo, porque ese mismo fuego tenía un lado bastante oscuro. Esta otra cita es del mismo día. Cuesta creerlo, ¿verdad? El tono cambia drásticamente a unos celos terribles y muchísima ira. Ella no le respondía a los mensajes y él, en medio de la guerra y dirigiendo tropas, se la pasaba atormentado sospechando infidelidades. Es un contraste loquísimo si pensamos en la imagen de control absoluto que proyectaba frente a sus soldados. Con los años, todo ese drama inicial se convirtió en un hielo total. Si contrastamos esa pasión ardiente de 1796 con esta despedida tan clínica, tan distante, «Adiós, mi amiga», nos damos cuenta de que el romance se hizo pedazos. Entre las infidelidades de ambos y la brutal presión política, ese fuego inicial simplemente se extinguió. Al final, la ambición de Estado pasó por encima de cualquier sentimiento. Necesitaba desesperadamente un heredero varón para asegurar su dinastía, y eso pesó más que su primer gran amor. Por eso en 1810 viene el divorcio y se casa con una princesa austriaca de apenas 19 años. Queda claro que para él, la geopolítica terminaba mandando hasta en los asuntos más íntimos de su vida. Llegamos a la sección 3, análisis estratégico de Waterloo.
Lo fascinante de esta batalla es que es, al mismo tiempo, su obra táctica más estudiada y el abismo que marcó su fin. Hay un montón de datos militares que muestran cómo se juntaron varios factores para crear una tormenta absolutamente letal. Si visualizamos rápidamente cómo estaba el mapa en ese junio de 1815, salta a la vista que las fuerzas aliadas tenían la sartén por el mango desde temprano. El duque de Wellington entendió la topografía a la perfección y armó una línea defensiva que obligaba a los franceses a atacar cuesta arriba, lo cual era costosísimo desde el minuto 1. Y al comparar los dos bandos, las diferencias son enormes. Wellington ejecutó una defensa impecable y mantuvo una comunicación perfecta con los prusianos. Del lado francés, todo lo que podía salir mal, salió mal. Llovió a cántaros, los campos se volvieron un lodazal espantoso y la famosa artillería francesa quedó atascada en el barro. Para colmo, Napoleón delegó cosas superimportantes sin supervisar, lo que terminó en unas cargas de caballería suicidas y totalmente desconectadas del resto. Pasamos al punto número 4, el efecto mariposa global. Vamos a mover el foco al otro lado del Atlántico, porque es increíble ver cómo un conflicto puramente europeo terminó desencadenando eventos monumentales a miles de kilómetros. Es un caso perfecto de cómo decisiones locales crean nuevas naciones. El punto crucial aquí es entender este gran efecto dominó. En 1808 invade la península ibérica. Esto fuerza la abdicación del rey español Fernando VII y hace que la corte portuguesa huya a Brasil. Claro, de repente hay un vacío de poder gigante en América Latina, lo que lleva a formar las juntas locales de autogobierno. Así que fíjense, sin haber pisado jamás el continente americano, terminó siendo el gran disruptor involuntario que aceleró todo el proceso de independencia hispanoamericana. ¡Increíble! Y así entramos a la sección 5, Misterios en Santa Elena. Dejamos el ruido de los cañones atrás y nos vamos a una roca remota en medio del Atlántico Sur. Aquí, el relato se vuelve más bien un misterio médico, porque esos últimos días han sido la fuente de todo tipo de especulaciones. Su día a día en el exilio era básicamente una guerra fría con su carcelero británico por las condiciones pésimas de la casa y porque le prohibían leer noticias de Francia. Estaba aisladísimo. Terminó matando el tiempo, aprendiendo inglés, escribiendo sobre Julio César y haciéndose amigo de algunos locales. Una vida bastante sombría y súper lejana a la majestuosidad de sus palacios. Cuando muere en 1821, era cuestión de tiempo para que explotaran las teorías de conspiración. Seguro han escuchado el mito de que lo envenenaron con arsénico, sobre todo porque años después se encontró la toxina en mechones de su cabello. Pero si vamos a la evidencia forense dura y revisamos la autopsia de la época, la balanza se inclina por completo hacia una causa médica bastante común, desarmando casi del todo la historia del asesinato de película. Y la clave está en este número, 10. La autopsia oficial documentó un tumor gigante en su estómago de 10 centímetros. Este dato patológico es contundente, destruye el mito del veneno y nos confirma que esta figura monumental falleció por algo muy biológico y natural, un cáncer gástrico sumamente agresivo. A ese dato sumémosle otro número revelador, 9, quien alguna vez fue reconocido por una figura bastante robusta. Perdió casi 9 kilos en sus últimos meses. Esto, junto a un sangrado digestivo masivo, documentado por los médicos, pinta un cuadro clínico irrefutable de cómo perdió su última batalla a los 52 años. Después de armar todo este rompecabezas, la figura de bronce se rompe y nos deja a una persona real. Alguien moldeado por su genio militar, sí, pero también por sus dramas personales, por el azar de la geopolítica y al final por su propia biología. Así que nos queda esta gran pregunta. De todas estas piezas, ¿cuál es el verdadero legado que perdura? Como hemos visto hoy, la historia casi nunca es tan simple como un buen título o el resultado de una batalla. Siempre, pero siempre, hay muchísimo más por descubrir.